Vamos a ver si está en línea nuestro querido amigo y colega Miguel Ponce. Miguel, muy buen día. Emiliano Gali te saluda. ¿Cómo estás? Miguel, ¿me escuchás? Buenos días para vos, Emiliano. Yo escucho perfecto, no sé si ustedes me están escuchando. Sí, probablemente. ¿Me escuchan? Sí, probablemente tengamos un poco de delay. Yo estoy escuchando perfecto. Bueno, sí, Miguel, porque estamos en Washington, sí. Bueno, decías, estás en Washington y estuviste siguiendo el desenlace estamos en Washington y bueno, acá parece que hasta el clima se ha puesto a interpretar los resultados, porque desde que llegamos, ya llevamos 3 días, ¿no es cierto? Tuvimos un tiempo brillante, ni una nube. Hoy Washington amaneció lloviendo. Es decir, Washington llora, ha sido uno de los grandes derrotados. Sabés que uno podría hacer el primer análisis poniendo, diríamos, 3 elementos. Después vamos a tirar algún chimento. Ya está, para lo que Trade le interesa, el secretario de Comercio ya tiene nombre, y eso para nuestra región y para nosotros es muy importante. El primer elemento, yo te diría, es tratar de interpretar qué es lo que ha ocurrido acá, ¿no? Acá ha habido una victoria de voto desencantado primero económicamente, ¿no es cierto?, por los resultados que ha tenido el proceso de globalización y cómo se internalizó dentro de Estados Unidos, cómo se procesó dentro de Estados Unidos y sus consecuencias, que se ha trasladado a un desacato político. Acá se votó entre el establishment y las élites. Por eso estamos hablando de los derrotados, ¿no es cierto? El propio Wall Street, todos los diarios, el propio Partido Republicano, la cúpula del Partido Republicano. Trump gana contra los republicanos, gana contra los diarios, contra todo el establishment y contra Wall Street, y ese no es un tema menor. Por lo tanto, se preguntaría quiénes ganaron, a quiénes interpretó. Y obviamente la clase media baja, diríamos una clase obrera industrializada, era la clase obrera industrializada, que esto con la globalización ha variado su matriz industrial y económica aquí en los Estados Unidos, y bueno, esto no ha sido interpretado por los sectores dominantes, y el resultado es que por supuesto tiene a otro gran derrotado, que son los ecuadores. Hasta horas antes ya se daba por seguro, se hacía apuestas acerca de cuál era la diferencia por la que ganaba Clinton. El búnker de campaña de festejos se transformó en festejos del Partido Demócrata en New York, y es que el estado de estupor en que medios de comunicación, ayer la CNN o algunas cadenas seguían su... Vamos a intentar una comunicación telefónica porque el Skype no nos estaba dando mucho resultado. Estábamos hablando con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios de Comercio Exterior para el siglo XXI, conductor aquí de Integrados. Estaba allí en Washington, estuvo siguiendo las elecciones y lamentablemente la comunicación por Skype, como les decía, no estaba dando muy buenos resultados. Obviamente el análisis está... A ver, ahora sí. Miguel, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho a vos perfecto, ahora estoy sí, con muy buena señal. Bueno, así que no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar del primer punto que tocaba como interpretación. Sí, algo llegamos a escuchar y me parecía bastante claro el voto descontento, ¿no?, de la clase media y media baja trabajadora norteamericana ante esta globalización que implicó una migración de los puestos de trabajo y obviamente un empobrecimiento y desencanto, ¿no? Desencanto en la población norteamericana. Correctísimo. El segundo elemento, yo te diría, es que este es un sistema electoral, yo diría, muy singular, para ponerle un calificativo suave. Acá la campaña se sesga porque se trabaja sobre 10, 11 estados que son los considerados claves. En todos esos estados Trump obtuvo victorias ajustadísimas, ¿no es cierto?, justamente en estos lugares clave. Como yo decía recién, perdieron todas las encuestas.
las encuestadoras son las grandes derrotadas nuevamente, como ya ocurriera con el Brexit o como ocurriera con el plebiscito de paz en Colombia, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es asumir que este es un país dividido, que se expresó a través de esta elección, y entonces ahora habrá que ver qué pasa dentro de 2 años, es decir, cuáles de las promesas se pueden llegar a cumplir, y algunas nos parecen que son exageradas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la reacción del Partido Republicano? Son algunas de las dudas que hoy están aquejando a todo aquel que, si ha logrado algún grado de frialdad, se ha puesto a analizar cómo sigue esto, porque seamos claros, hay unanimidad que todo lo que viene por delante es difícil, que todo lo que viene por delante es complejo, y que el mundo no venía ya bien cualquiera fuera de los dos el que ganara. Vos sabés que en este país hay controles que son, diríamos, bastante rígidos, bastante estrictos. Acá no es que la gente puede hacer desde el Poder Ejecutivo lo que quiere. Y entonces es muy importante darnos cuenta que, primero, esto recién empieza mediados de enero, por lo tanto, hasta ese momento, el presidente Obama va a ejercer en plenitud su poder, y habrá que ver cuántas de las cosas que venía llevando adelante se negocia para que continúen. ¿Qué quiero decir? El Senado de la Nación le tiene que aprobar el Parlamento a Trump, y por eso quería yo tirar un poco como el cimento que se habla en los mentideros. Trump ha llevado primero tranquilidad con su primer discurso, donde en lugar de reafirmar que la va a poner presa a Hillary, le agradece el nombre del pueblo norteamericano, y habla de que el pueblo tiene que agradecerle los patrióticos servicios o algo parecido, claro, llevando paz, tratando de llevar paz y llamando a la unidad. Los 3 cargos centrales, luego tiramos el de comercio, que sería el cuarto, son siempre aquí el secretario de Estado, el procurador general y el secretario del Tesoro, ¿te queda claro, no es cierto? Correcto. El secretario de Estado aparentemente va a ser Newton Gingrich, que, como vos te acordás, él fue el jefe, diríamos, de la bancada republicana, de la bancada de representantes en tiempos de Clinton, claro, y tiene una excelente llegada con los demócratas. Con lo cual es un puente, ¿no? Claro, sí, señor. Para procurador general se habla del Rudy Giuliani, ¿para qué te voy a decir? El alcalde famoso de New York, por supuesto, de los temas de seguridad y de algunas interpretaciones de la ley, tiene la experiencia que todos le conocemos. Como secretario de Estado, fíjate vos, lo que es el mundo y las vueltas de la vida. Como secretario del Estado ya se menciona como hecho que va a estar, porque había que dar una señal rápida a los mercados, Steve Mnuchin. Secretario de Tesoro, perdón. Secretario del Tesoro, sí. Sí. ¿Quién es este Mnuchin? Un ex número 1, número 2, allí top de Goldman Sachs. Bien, vuelve Goldman Sachs y el establishment bancario a la política en Estados Unidos, entonces. Correctísimo. Y para nosotros, para nuestra radio, para Argentina, muy importante el nombre que acaba de salir hace media hora, me llamó alguien que está justamente trabajando en estos temas, el secretario de Comercio, va a ser Lew Eisenberg, de un tipo relativamente joven, con el que ya habrá que preguntarse si todos los programas que Argentina tiene vigente y las promesas efectuadas se van a cumplir. Es decir, nosotros teníamos comprometidos para el año que viene 20.000 toneladas de carne, retornando con fuerza al mercado, a este mercado con carnes, recordando que en la década pasada se cerraron 150 frigoríficos, ¿no es cierto? La gente de Tucumán estaba muy ansiosa por consolidar la entrada de sus limones junto a cítricos de otras economías regionales, y esto estaba arreglado que iba a ser así. Correcto. Se estaba hablando de la apertura de 24 sedes de la Small and Business Administration de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es la Secretaría de la Mediana Empresa, para favorecer las exportaciones de pymes nacionales y de economías regionales hacia allá. ¿Continuará este proyecto o ni siquiera se va a abrir una oficina?
Antes de ayer, yo me sorprendí viendo a través de las redes al embajador de los Estados Unidos junto a funcionarios argentinos avisando algo por lo cual nosotros venimos luchando desde hace 20 años, que es que la bajada de aranceles de productos que ingresen al mercado americano proveniente de Argentina o de la región, ¿no es cierto? Esto lo anuncia el embajador de los Estados Unidos en Argentina 24 horas antes de que se vote, lo cual, diríamos, me llamó la atención porque de alguna manera va en línea con algo que yo alerté en un artículo que apareció a comienzos de semana, que provocativamente lo titulaba: si gana Trump, olvídense de la lluvia de dólares, recordando alguna frase que se estaba utilizando mucho en términos de las inversiones. Y entonces la pregunta es, ¿no hay algún grado de liviandad en el manejo de las relaciones internacionales? Empezando por el presidente de la nación, se va a quedar con las ganas de recibir, como le dijo en mano y públicamente, a Clinton como primer damo o como primer caballero acompañando a Hillary presidente. Bueno, nosotros, o la canciller Malcorra. Claro, mencionábamos Mencionábamos, Miguel, al principio del programa justamente cierta política naif o superficial en cuanto a las relaciones diplomáticas de este gobierno, ¿no? Correcto. Me parece que es todo tomado muy a la ligera. Volviendo a nuestras áreas, Pancho Cabrera anunció un tratado de libre comercio acá en los Estados Unidos. Una locura. Sí. Tuvimos que salir a corregirlo algunos muy rápidamente. La canciller se tomó su tiempo, tardó mucho en decir que esto no era posible sin dinamitar el Mercosur, claro. Pero además hemos hecho algo que el propio presidente criticó muy duramente. Cuando iba Lula o iba Mujica o Tabaré o Evo, ni hablemos los venezolanos, a ayudar a Macri, ayudar a Scioli contra Macri, criticamos muy fuertemente la injerencia. Bueno, nosotros acá estamos muy pegados a Hillary y a la derrota demócrata. Claro. Obviamente, si para todos hubiera sido necesario, y yo lo entiendo inclusive desde los intereses nacionales, como dijo la canciller esta mañana, según me llegó un cable, acelerar todo lo que teníamos iniciado. Esto ayudaba si lógicamente ganaba Hillary. Ahora hay que replantear, rebobinar, recalcular, como claro. Puse hace un rato, y dar de nuevo. Miguel, si hablamos, por ejemplo, para ir a bajarlo a la realidad, exportaciones e importaciones argentinas, no solo a Estados Unidos, sino en general, a partir de esta situación, ¿hay algún impacto directo? Bueno, sí. Hay impactos directos y hay impactos indirectos. Impactos directos empezamos a decirlo, carne, empezamos a decir los limones, etcétera y demás. Hay que ver, obviamente, perdón, esto es si se cumple lo dicho en la campaña, que se van a gravar las importaciones que venga de esta zona. Por lo tanto, si cumplen, estamos en dificultades. Eso en las directas, además de lo que te hablaba del programa de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa de aquí de Norteamérica, ayudando a abrir allá, además de las inversiones de algunas empresas que estarían empezando a concretarse o se comprometerían. Esto hay que ver qué definición adopta el gobierno de Estados Unidos en relación a sus inversiones extranjeras, de empresas que están instaladas en los Estados Unidos y que podrían aumentar sus inversiones a nivel local, pero derivan, ¿no es cierto?, a veces sus capitales afuera. Pero hay un elemento indirecto que es muy grande. Si realmente el primer conflicto comercial internacional lo va a tener con China y obviamente con México, ¿no es cierto?, replanteando no solo el TPP, sino replanteando el NAFTA, replanteando el vínculo bilateral con México, obviamente que va a haber sobreproducción que va a necesitar otros mercados, otras regiones, y allí nosotros somos un objetivo a lograr. Por lo tanto, esto es una mala noticia, la derivación de importaciones de China que hoy están llegando a los Estados Unidos, que busquen otros mercados y otras regiones, se van arriba, como asimismo, claro. El tema de los precios, hay que ver, los mercados ayer, obviamente, China, que fue la primera en cerrar, terminó
muy en caída, pero ya se está produciendo algún rebote en algunos otros mercados. Vos sabés que el capital y los olfatos rápidamente tienden a buscar adecuarse a los nuevos escenarios con la mayor rapidez posible y la mayor renta posible, y me parece que también han recalculado muy rápidamente luego del fenomenal fracaso que tuvieron en haberse jugado tan abiertamente por el triunfo de Hillary, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por la data, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo, y han tenido la exclusiva porque esto lo tengo de hace media hora aquí. Fue la primera preocupación, paradójicamente, de la gente de poder y de algún periodista económico informado fue salir a ver, señores, cuál es el equipo. Perfecto, y clarísimo. El equipo aparentemente estaría formado. Un gran abrazo. Gracias, Miguel, un abrazo grande. Estabas escuchando a Miguel Ponce, director del Centro de Estudios Comercio Exterior del Siglo XXI y conductor aquí en Integrados en Trade Radio, contándonos un poco, adelantando este gabinete que probablemente forme el presidente electo Donald Trump, con Rudolph Giuliani, con el exalcalde de Nueva York, como en el cargo de procurador, ¿no?, de fiscal general de los Estados Unidos, un cargo en la justicia clave. Newton Gingrich, es medio difícil decirlo, el expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, iría como secretario de Estado, Chief of Staff. Este es el hombre que está encargado de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, la figura de canciller, que hoy ocupa justamente Hillary Clinton, ¿no?, demócrata también, y sigue alguien del Partido Demócrata dentro del gabinete. Y por último, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, nombres raros, ¿no?, nombres difíciles de pronunciar, un banquero de los Estados Unidos que estaría al frente del Tesoro norteamericano, un hombre de Goldman Sachs, un hombre del establishment norteamericano. Y por último, el republicano Lew Eisenberg como secretario de Comercio, encargado de las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. Para cerrar el capítulo, y ahora sí definitivamente el tema de las elecciones en los Estados Unidos, quisiera recordar una nota de una entrevista que realizó Silvia Pisani, corresponsal del diario La Nación en los Estados Unidos, el martes 1 de noviembre, ¿no?, cuando todavía faltaba mucho para las elecciones, faltaban, una semana, digamos, para las elecciones, y donde todo el mundo dudaba de quién podría ser el vencedor, pero muchos decían que Hillary estaba bien posicionada. Silvia Pisani entrevistó a Alan Lichtman, un profesor de historia y autor de un método de predicción de resultados electorales que se probó eficaz e invicto en los últimos 30 años. Lichtman dijo que quien ganaría las elecciones, lo dijo hace una semana, era Donald Trump. Dijo que Trump representa al norteamericano medio y poco instruido. De acuerdo con las coordenadas que le sirvieron los últimos 30 años, los demócratas no podrán retener la Casa Blanca. Él será, por lo tanto, el ganador, afirmó este analista, ¿no?, que tiene una serie de interrogantes sobre el desempeño del gobierno en funciones y que darían eso como resultado o como indicador el resultado de unas elecciones a partir del desempeño de un gobierno en ejercicio, ¿no? Lichtman dijo que el sistema de él no tenía nada que ver con las encuestas y tampoco con lo que se proyecta en la intención de voto. Le sorprendía, ¿no?, decía Lichtman, que Trump haya sobrevivido a cuestiones como el abuso sexual, las acusaciones de numerosas mujeres, ¿no?, que realizaron al respecto, pero no tiene nada que ver eso con las intenciones de voto del norteamericano medio, poco instruido, que le tiene miedo al futuro, y eso es lo que representa justamente a Donald Trump, ¿no? Lo que la gente que votó a Donald Trump justamente tiene estas características, alguien que tiene miedo de que Estados Unidos no recupere su pasado glorioso y que se hunda, ¿no?, en un futuro respecto del avance de otras naciones, y por eso Trump se alzó con la victoria. 15 minutos para las 11 de la mañana en Trade On.